Un grupo de chicas van al mar para divertirse, sin embargo un tiburón las acecha, así que ganará el poder del amor, o el tiburón se cenará alguna de ellas. En lo personal me da miedo al mar, así que coméntame, ¿qué animal te da miedo? Ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! La película comienza con 4 amigos llamados Katy, Jod, Lisa y Nick, que es primo de Katy. A todos les encanta bucear en el océano. Después de uno de sus viajes de buceo, Nick notó un hematoma en la mano de Katy, pero ella dijo que no era nada, y luego hablaron de volver a bucear, aunque no estaban seguros de si el esposo de Katy, Greg, la dejaría ir. Greg ya estaba esperando para recoger a Katy después de su viaje. Mientras conducían a casa, Nick seguía sintiéndose incómodo e intentó llamar a Katy porque estaba preocupado. Cuando Nick llegó a casa, habló con su hermana menor, Annie. En medio de su conversación, Nick de repente recibió un mensaje de Katy pidiéndole que fuera a su casa. Cuando Nick llegó a la casa de Katy, notó que estaba hecha un desastre, lo que lo puso más ansioso. En la mesa del comedor, Greg parecía distante y en estado de shock. Algo terrible había sucedido. Nick comenzó a buscar a Katy y entró en pánico cuando vio sangre en la puerta del armario. Pronto descubrió que Katy se había ahogado en la bañera, y fue Greg quien lo hizo. Ese día, Nick le tuvo terror al agua, e incluso viajó solo a la India para encontrar algo de paz. 9 meses después, Nick regresó, y sus amigos planearon unas vacaciones en la playa juntos. Cuando llegaron, Lisa y Jod le dieron la bienvenida a Nick con cálidas sonrisas. Poco después, Annie salió sorprendida y feliz de ver a su hermana mayor nuevamente. Sin embargo, Nick sintió una ola de tristeza cuando vio fotos de sus buenos momentos con Katy. La razón por la que se reunieron en esa playa fue para visitar una isla a la que Katy siempre había querido ir. En ese momento quisieron honrar su memoria. Poco después, Nick fue a su habitación para calmarse, mientras los demás se preparaban para su evento en la playa. Después de sentirse un poco mejor, Nick se unió a ellos nuevamente y le dijo a Annie que había decidido dejar de bucear. Sin embargo, Annie no sabía qué decir, porque sabía que Nick todavía le tenía miedo al agua después de todo lo que había sucedido. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a salir, emprendieron su tan esperado viaje a la hermosa isla con la que Katy había soñado. Remaron en pequeños pero fuertes kayaks a través del tranquilo océano. No era un viaje fácil y les tomaría alrededor de 3 días llegar a la isla. Los caminos a veces eran complicados, lo que hacía que el viaje fuera aún más difícil. Mientras Nick remaba, el miedo al agua abierta todavía la perseguía. Cada vez que miraba el mar infinito, no podía evitar pensar en Katy. Los recuerdos de Katy se sentían tan reales, como si estuviera allí, recordándole a Nick la tragedia. Pero Nick reprimió esos sentimientos, sabiendo que no podía permitir que su miedo arruinara el viaje de sus amigos. Siguió adelante a pesar de que estaba asustada, y escondía sus preocupaciones detrás de una sonrisa, para mantener el ánimo del grupo en alto, durante el largo viaje a la isla de sus sueños. Después de remar en el amplio y tranquilo océano por un tiempo, Annie de repente dejó de remar, luciendo un poco nerviosa. Comenzó a sentir algo extraño, como si hubiera algo mirándolos desde muy lejos, a pesar de que no podía ver nada allí. Annie se quedó callada, sus ojos escanearon el agua tratando de ver qué podría estar escondido debajo de la tranquila superficie. El miedo se estaba apoderando de ella, pero se esforzó por no demostrarlo. Annie no quería asustar a sus amigos, a pesar de que se estaba poniendo cada vez más nerviosa por dentro. Nick, conociendo bien a Annie, podía darse cuenta de que algo la estaba molestando. Sabía que Annie nunca se sintió cómoda en medio del gran océano impredecible. Para ayudar a aliviar la tensión, Nick se ofreció a tirar del kayak de Annie para hacer las cosas más fáciles y rápidas. Pero Annie, asustada, se negó. Quería demostrar que podía manejar su miedo a pesar de que se hacía más fuerte con cada momento. Después de un tiempo, se detuvieron para tomar un descanso y se fueron a bucear. Todos excepto Annie. Bucearon por un tiempo más largo, mientras que ella solo permaneció bajo el agua por un corto tiempo antes de regresar rápidamente al kayak. Pero nuevamente, Annie sintió que algo la seguía. Justo cuando su miedo estaba aumentando, Lisa apareció, recién terminando su inmersión porque su lanza se había roto. Por otro lado, Jod le preguntó a Nick si iba a bucear. Nick puso una excusa diciendo que sus senos nasales estaban funcionando mal, pero la verdad era que su antiguo trauma había regresado. Mientras Annie miraba casualmente a su alrededor usando binoculares, en la distancia notó que algunos niños jugaban en el agua cerca de la playa y también vio muchos pájaros volando sobre un lugar. Lisa mencionó que probablemente significaba que había muchos peces en esa área, lo que hizo que Annie se sintiera un poco más tranquila, pero de repente vio una aleta de tiburón apenas visible, que se movía rápidamente en ese momento. Annie entró en pánico y les gritó a Nick y Jod que volvieran a sus kayaks debido al tiburón. Todos comenzaron a remar lentamente, tratando de no chapotear demasiado y atraer al tiburón.
God les aseguró que probablemente era solo un tiburón de arrecife, que generalmente no es peligroso, pero la vista de cualquier tiburón seguía siendo aterradora. A medida que se acercaba la hora del almuerzo y todos tenían hambre, decidieron parar en la isla más cercana, donde querían descansar, comer y asar el pescado fresco que God había pescado. Era un buen plan para evitar al tiburón. Poco después, Nick y God remaron rápidamente hacia la isla, con la esperanza de que la comida estuviera lista cuando llegaran Annie y Lisa, para que todas pudieran disfrutar de un buen almuerzo y recargar energías después de la mañana estresante. Pero pronto los pájaros reaparecieron y algo se movió en el agua junto al kayak de Annie. Miró a su alrededor y vio la aleta de tiburón nuevamente. Asustada, intentó remar hacia Lisa, pero en su pánico, su remo se le escapó de las manos. Afortunadamente, logró agarrarlo nuevamente antes de que sucediera algo. Cuando miró hacia abajo, su corazón casi se detuvo porque el tiburón estaba justo debajo de su kayak. Annie gritó llamando a Lisa, pero Lisa no la escuchó porque estaba demasiado lejos. De repente, el tiburón atacó, mordiendo la parte delantera del kayak de Annie, lo que la hizo caer al agua. Lisa finalmente miró hacia atrás y se sorprendió al ver a Annie en el agua con su kayak volteado. Mientras Lisa intentaba alcanzarla, el tiburón también atacó su kayak y la tiró al agua. Lisa vio que el tiburón se dirigía hacia Annie y gritó para advertirla. Nick y God, al ver lo que estaba sucediendo, rápidamente se volvieron para ayudar. Momentos después, el tiburón se acercaba y Annie luchaba por regresar a su kayak. Casi le muerde en la pierna. Lisa, presa del pánico, nadó lentamente hacia Annie, pero antes de que pudiera alcanzarla, el tiburón reapareció repentinamente y atacó a Lisa. Los demás se quedaron impactados, pero sabían que tenían que llegar a la orilla antes de que el tiburón regresara. Después de voltear el kayak de Annie de regreso, ella de repente recordó a los dos niños que jugaban en el agua cercana. Se preocupó de que el tiburón pudiera ir tras ellos. Efectivamente, el tiburón apareció detrás de God, pero luego desapareció. God inmediatamente gritó para advertir a los niños, pero no la escucharon. Una niña nadó de regreso a la orilla a salvo, pero la otra, llamada Demi, todavía estaba sentada en una balsa. Al ver eso, la madre de Demi, que estaba en la playa, corrió hacia ella justo cuando Demi estaba a punto de saltar al agua. El tiburón llegó. Demi gritó para advertir a su madre y afortunadamente, su madre escuchó y llevó a la otra niña a un lugar seguro, pero Demi todavía estaba en la balsa. Poco después, Demi miró hacia el agua y de repente el tiburón apareció y la mordió. Afortunadamente, God llegó justo a tiempo y rápidamente metió a Demi en el kayak, salvándola. Poco después, Annie y Nick llegaron al lugar. Resultó que las personas que conocieron eran una familia que se había quedado varada en la isla. Habían venido a la isla con sus maridos a pescar, pero los maridos llevaban 2 días desaparecidos. En ese momento, la mujer les dijo que no había señal telefónica en esa isla, pero que en la siguiente isla sí había, y que también había gente allí. Necesitaban ayuda rápidamente para tratar la lesión. Planeaban ir a la siguiente isla, pero el único barco disponible era un pequeño bote de pesca. Al principio, Nick no estaba de acuerdo con esta idea porque era peligroso, y todavía estaba asustada por su trauma pasado. Entonces a Annie se le ocurrió una idea para hacer el viaje más seguro, y sugirió que ataran 2 kayaks a los costados del bote para mantener el equilibrio. En ese momento, Nick y Annie discutieron porque Nick no confiaba en la idea de Annie. Nick pensó que Annie no sabía de lo que hablaba, ya que era la primera vez que se encontraba en una situación como esta. También prepararon machetes y lanzas por si necesitaban defenderse. Después de una acalorada discusión, Nick finalmente accedió a ir, y los 3 partieron. Pero pronto aparecieron más problemas. El barco empezó a tener fugas, y antes de que pudieran arreglarlo, el motor se averió. Mientras revisaba la hélice, Nick escuchó un ruido extraño, pero resultó que no era nada. El motor todavía no arrancaba y Nick comenzó a quejarse, ya que no le gustaba el plan desde el principio. Annie también se molestó, diciendo que estaban haciendo lo mejor que podían. Al menos lo estaban intentando, a diferencia de Nick, que siempre huía de los problemas. God intervino para calmarlos y sugirió que remaran en el bote hasta la isla, si el motor no se podía reparar. Durante el viaje, Annie finalmente se abrió y le contó todo a Nick. Mientras Nick se había escapado al extranjero después de todo lo sucedido, Annie fue quien se quedó atrás. Tuvo que encargarse de todo, desde organizar el funeral, lidiar con la policía y cuidar a su madre deprimida. Nick siempre había pensado que Annie y Katy eran débiles, pero la verdad era que Nick era la que era débil, porque había escapado de sus responsabilidades. De repente, los pájaros aparecieron nuevamente, indicando peligro. God rápidamente le dijo a Nick que remara el bote mientras Annie ayudaba a sacar el agua, pero de la nada el tiburón regresó, nadando rápido y chocando contra su bote. Annie cayó al agua, provocando el trauma de Nick. Afortunadamente, Annie no resultó herida. Tratando de mantener la calma, Nick le dijo a Annie que nadara lentamente de regreso al bote. Justo en ese momento, el tiburón atacó a Annie, dejándola inconsciente, y Nick no dudó. De repente saltó al agua para salvarla. Afortunadamente, solo el chaleco salvavidas de Annie se rompió, y su cuerpo estaba ileso.
pero el peligro no había terminado. El tiburón regresó y las cosas se pusieron realmente serias. Nick rápidamente pensó en un plan para detener al tiburón y decidieron usar el pez que Jod había atrapado como cebo, atándolo a un ancla y sujetándolo al kayak. La idea era que cuando el tiburón mordiera el anzuelo, se enredara en la cuerda y se ahogara. Entonces instalaron la trampa y esperaron. Después de un tiempo, el tiburón mordió el anzuelo y parecía que estaba a punto de quedar atrapado. El tiburón rápidamente intentó abandonar el área, pero poco después notaron que algo se movía hacia su bote. De repente, el tiburón golpeó el bote nuevamente y escapó de la trampa. Afortunadamente, Jod logró regresar al bote, pero el tiburón todavía lo seguía y atacó el bote nuevamente, causando que se filtrara más agua, lo que hizo que la situación fuera aún más peligrosa. Poco después, Nick tuvo otra idea. Esta vez pensó en usar una red de pesca. Se prepararon y cuando apareció el tiburón, rápidamente arrojaron la red para atraparlo, pero mientras lo hacían, Annie perdió el equilibrio y se enredó en la red. Luego, Nick valientemente se lanzó al agua y usó un machete para abrir el estómago del tiburón. Finalmente lograron escapar y continuar su viaje a la siguiente isla. Meses después regresaron a la playa donde todo había sucedido. Esta vez vinieron a colocar una lápida en honor a Katy y Lisa, recordando su valentía y sacrificio. La lápida era un símbolo de su amistad y los recuerdos que nunca olvidarían. También le hicieron una videollamada a Demi, la niña que había sido atacada por el tiburón. En la llamada, Demi les dijo alegremente que se había recuperado completamente del incidente. Sin embargo, la llamada se cortó repentinamente, antes de que Demi pudiera terminar de hablar, probablemente debido a una pérdida de señal. A pesar del final abrupto, se sintieron aliviados al saber que Demi estaba a salvo y que estaban a salvo. Y el poder del amor triunfó de nuevo. Nos vemos. Bye.